Bueno, salud. Este es el espacio radial de la gestión obrera del SECOP. Hoy es lunes 29. 29. Va quedando poco del mes de junio. Y ingresamos de lleno a la mitad del año, ¿no? ¿Sabés que estaba ahora mirando un canal de televisión en español, interesante, y había un grupo de periodistas españoles, periodistas que siempre hablan de economía, ¿no? La situación europea es crítica, pero fundamentalmente la crisis brutal que está viviendo el pueblo griego. Ah, sí. Los ricos griegos Y el se Fondo llevaron- Monetario presionando, terrible. se llevaron toda la plata a los bancos Sí. y la depositaron en Suiza. Lo destrozaron. Se le está dando a los jubilados, se le permite sacar solo 60 euros, ¿no? 60 euros que digo, no sé cuánto, 1.800 pesos. y con eso los tipos, 1.800 pesos uruguayos reventando. ponele 2.000 pesos, y con esa plata los tipos tienen que tirar todo el mes. Estaba diciendo un periodista que no alcanzan a cubrir una semana, ¿no? Wow. Claro, digo, Sí. algo terrible, ¿no? ¿Cómo lo hicieron entrar, ¿no?, a este país? Es un gran tema, es un tema profundo, y creo que es difícil hasta explicarlo, ¿no?, para que se comprenda, ¿no? Pero cómo lo hacen entrar, ¿no? Y justamente es el Fondo Monetario Internacional, sin lugar a duda, el que Lagarde, que dice continúa que presionando. hay que acabar a los viejos, dice, porque el problema del mundo son los viejos, dijo Lagarde, la Sí. presidenta del Fondo Monetario Internacional. Bravísima la Parucci. El asunto es que tratar de entender cuáles son los planes, ¿no? Cómo se maneja, ¿no?, los organismos de crédito. Ya no se puede llamar ni siquiera inhumano, porque no supera lo inhumano, ¿no? Presionar a un pueblo, hambriar a un pueblo, ¿no? Como se viene haciendo. Y me llamó poderosamente la atención este tema, y nosotros no es que estemos tan distantes de... No, por Claro, favor. claro. Estamos muy cerca. Claro, Muy cerca. son los mismos planes económicos, ¿verdad?, que a nivel internacional se vienen Seguro. aplicando. De saquear, ¿no? Saquear a los pueblos. Y bueno, claro, sabemos que la gente difícilmente se preocupe por estos temas, ¿no? Estamos Está muy lejos. seguros. Lo ven lejos, claro. Entonces no le dan bola, pero no saben la situación que estamos Yo creo que pasando. ni siquiera saben lo que está pasando, que es peor, porque increíblemente vos te das cuenta, ¿no?, porque uno se preocupa, cómo los medios de comunicación no tocan esos temas. No. Yo lo encontré en un canal en español, Claro. pero vos De acá no se habla. no se habla. No. Claro, No. como que ocultan algo que puede despertar a la gente, ¿no? Como ellos se preocupan, ¿no? Son minuciosos en materia de información y se preocupan. Parcial. Son parciales. Sí, son parciales, profundamente parciales. Y bueno, por ejemplo, un hecho tan importante, ¿no?, como es en la situación económica, que en definitiva rige la vida del ser humano, es ocultado por los medios de comunicación. Sin embargo, nosotros hasta ahora estamos viendo el profundo análisis del secuestro de esta mujer, ¿no? Ahí, el secuestro extraño es. Claro. Sí, están con eso, sí. Que no es que no se informe, pero cuando vos ya destinás de un noticiero y de diferentes programas una semana, 2 semanas a un tema que si se compara con una situación económica, ¿no?, como la que está viviendo el pueblo griego, Sí, de un país completo. claro, ¿no? Un poco quería decir esto porque resulta repugnante ya, ¿no? Como los tipos minuciosamente se preocupan porque la gente no se entere de las cosas, ¿no? Sí. En la medida que la información se oculta, se sigue teniendo el poder. El que oculta información mantiene poder, ¿no? Y mantiene a un pueblo lejos de la verdad, ¿no? Y bueno, entonces es muy difícil que un pueblo
sin información pueda analizar políticamente las cosas, ¿no? El pueblo debe de estar informado para saber qué es lo que pasa y poder prevenir, por ejemplo, una cuestión como la que está pasando en Grecia, ¿no? Que bueno, sería que todos los pueblos del mundo tomaran los malos ejemplos, es por el camino que no se tiene que transitar, ¿no? Sin embargo, te aplican los mismos planes económicos y vos ni siquiera estás enterado de... Claro, no tenés idea. Claro, andás sin conocimiento. No quiero dejar pasar, Luis, vos nombraste la fecha, pero que no tenemos que dejar pasar esto, muy importante. Sí, dale. 29 de junio de 1815. La fecha más importante de nuestra existencia soberana e independiente. Las huellas de nuestro prócer, José Gervasio Artigas Arnal, en Arroyo de la China, Concepción del Uruguay, lo que era en su momento la Liga de los Pueblos Libres. Hoy se cumplen 200 años. Y otra cosa, ¿qué medio lo dijo? No, ninguno. ¿Te das cuenta? Hoy es un hito, para mí, es el más importante de nuestra historia. Nuestro prócer, nuestro regente, el hombre que deberíamos tener como guía, ¿no? Que hoy no se lo nombra. Hoy lo busqué en los diarios yo por internet. No encontré un solo diario uruguayo. Hoy estamos en el aniversario 200 bicentenario de la Declaración de Independencia de los Pueblos Libres de todo poder extranjero, especialmente en aquellos años que estaban los españoles, los portugueses, ¿verdad? Y que después Artigas tristemente es derrotado y traicionado y derrotado, pero eso no aparece en ningún diario. ¿Qué me decís? ¿Estaremos negando a nuestras raíces? Claro, estamos negando soberanía e independencia, ¿verdad? Hoy desaparecida, entregada. El protector de los pueblos libres, que recordemos, era Misiones, estaba Entre Ríos, Córdoba, no sé si toda Córdoba, algunos dicen que era todo Córdoba, otros dicen que era un pedazo de Córdoba, pero Córdoba estaba, la banda oriental, que éramos nosotros, Misiones, Entre Ríos, la banda oriental, Santa Fe y tal, ¿no? Estaría por ahí, ¿no? Bueno, el protectorado. Nuestro prócer es designado el protector de los pueblos libres. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, qué cosa linda. Bueno, todo eso hoy, ¿olvidado? O simplemente, como vos dijiste hace un minuto, no lo quieren nombrar. Seguro, es lo mismo que decíamos al principio. Viste que si no seguís esta fecha, está en el horno. Porque si uno no la sigue, porque lo lógico sería que en todos los diarios nuestros, en todos los noticieros, en todo, esto sería como lo número uno. Esta sí que es nuestra reivindicación histórica y del prócer de la patria, pero no se lo nombra. Claro, no se lo nombra. Es increíble, ¿no? En defensa de intereses económicos que no son los nuestros. Porque se trata de eso, ¿verdad? Te ocultan la información de lo que pasa con la crisis europea. Arroyo de la China, que en su momento fue la capital de Entre Ríos. Arroyo de la China en su momento era la capital de Entre Ríos en esa época. Si estoy errando, alguno me puede tirar información. Si alguno escucha y me pueden agarrar y tirar información, pues le puedo estar errando también, porque estamos hablando de cosas que pasaron hace tiempo y uno no refresca mucho, y habría que volver a leer o a escuchar todas estas informaciones. Son muy interesantes. ¿Y qué significó ese día? Y ese día significó ni más ni menos que la declaración, porque aparte, qué cosa interesante, ¿no? Porque se habla en Argentina en especial, se habla de un año posterior el Congreso de Tucumán. Esto fue el Congreso de Arroyo de la China. Un año antes de la declaración de ellos, Artigas dijo, bueno, somos libres e independientes, muchachos. Y esas provincias que fueron a la declaración de independencia, que volvemos a repetir, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, no sé si, creo que no fue en su totalidad, pero tal vez sí, la banda oriental, todas esas provincias no fueron al Congreso de Tucumán, fue un año y pico después, esto fue en 1815, y el Congreso de Tucumán, no me acuerdo de la fecha exacta ahora, pero fue en 1816, un año y pico fue, o sea que previo a esa declaración de independencia, tuvimos la nuestra, la verdadera, la real, que
¿Qué pasa con esta declaración de independencia? Fue una declaración de independencia con el pueblo, que la declaración de Tucumán fueron los cajetillas, fue la oligarquía, el poder encaramado en los doctores, en los poderosos que estaban lejos de representar al pueblo. Artigas representó al pueblo, y esta fue la declaración de independencia con el pueblo, no de un grupo, ¿verdad?, selecto, que termina en definitiva ganando la orejeada, por así decirlo, por todas las situaciones que se dieron posteriores a eso, y que hoy en ningún diario uruguayo, y díganme, creo que la juventud lo va a sacar, por supuesto. La juventud sale todos los días. Bueno, no lo hoy no lo fui a buscar. Ah, bueno, de repente en la juventud estaba, pero no lo vi. Yo hice un paneo general en internet y no lo encontré. En los diarios grandes de acá no lo encontré. Ojo, de repente estoy equivocado. De repente que el compra dice, no, mirá que salió, yo no lo vi. Arroyo de la China. ¿Qué me decís? ¿Y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? Artigas entró a perder su territorio, la banda oriental, y se le dieron vuelta como una media. Y ahí aparece este muchacho Ramírez. No sé si será notable la historia. Vos podés creer, mirá que te voy a contar esto, y esto es bien político. ¿Te acordás cuando Juan Andrés Ramírez fue candidato por el Partido Nacional? Juan Andrés Ramírez, ¿verdad? Fue candidato por el Partido Nacional. Vos sabés, mucha gente, para que veas vos, mirá, ¿hasta dónde me remonto? Años 90, fue creo que en 95, fue Ramírez, candidato. Tal vez me estoy pifiando, sí, 90 a la calle, 95 Ramírez, bueno, creo que fue así, sí, 95, ponele. Había gente que decía, este es un traidor, ¿te das cuenta? Recordando la gesta artiguista, para que veas vos, relacionaban a este Ramírez, no sé si tiene que ver con aquel era el Pancho Ramírez, era Francisco Ramírez, no sé si tendrá que ver, capaz que tenía que ver y yo nunca lo supe por algún parentesco, pero dice, este es un traidor, no me lindo, relacionando el apellido, para mí, tal vez realmente era un descendiente de ese Ramírez. La cuestión es que, para que veas vos cómo se enraba todo en este mundo y cómo hay gente que sigue con esa historia, que me parece bárbaro y los felicito y los aplaudo, los viejos, lo que hoy ya prácticamente no están. Claro, ¿y qué hizo Ramírez? ¿Por qué se lo identifica como un traidor? Y Ramírez, en definitiva, era un lugarteniente de Artigas, era de la gente que batalló con Artigas, y cuando vio que Artigas estaba perdiendo, para Ramírez y el otro era López, los dos, el más trascendente fue Ramírez. Entonces cuando, aquí estamos hablando, vos me metés un cochazo también, porque yo estoy caminando entre aguas que las llevo en el aire. Ramírez, cuando ven que Artigas pierde la banda oriental, porque la pierde en definitiva, entonces dicen, este viejo, porque era el viejo, Artigas en ese momento tenía, en el 64 nace Artigas, 36 al 1800, ponele 40, no llegaba a 50 años y ya era el viejo, ya le decían el viejo. Entonces dice, si este viejo, dice Ramírez, no puede defender su territorio, ¿no?, su pueblo, su provincia, o llamarle como quieran en esos tiempos, porque no era el Uruguay, y dice, bueno, escuchame hermano, le dice el otro, nosotros le venimos ganando la orejeada a Buenos Aires, que eran los que estaban en contra, los cajetillas, el poder económico, los que respondían, que en definitiva Buenos Aires respondía también a intereses del imperio, ¿no? Claro. Entonces ahí a los tipos le sacan el cuerpo a José Gervasio y termina en Paraguay. Creo que de ahí fue de ahí un tirón a Paraguay nomás, terminó exiliado, muriendo en Paraguay porque no sé, que mucha gente, que uno también siempre queda alguna duda, pero evidentemente que lo que sucedió en estas tierras no fue lo que él quiso, ¿verdad? Él quería la patria grande y seguir sumando para ese Estado federado, para ese Estado de independientes, pero al mismo tiempo juntos, para hacer un gran bloque, para poder pelear, no que pase la balcanización que sucedió, por ejemplo, en América Central, que tiene 800 países. Cuanto más chiquitos sos, más dominable. Las potencias les sirve eso.
a las potencias mundiales les sirve eso, ¿verdad? Que te achiques y que un territorio se fragmente. Eso se llama balcanización, que viene de la guerra de los Balcanes. Bueno, esa balcanización furibunda de esos países, bueno, acá también se partió en varios pedazos. Quedó Brasil como imperio lo más grande, porque estaba como regente, quien en definitiva era no me sale el nombre ahora, pero quedó porque era, digamos, afín a las potencias del momento, que era Inglaterra y todos los que andaban en la vuelta. Entonces se quedó, porque ahí estaba no me sale ahora, qué lástima tenía alguno, ¿no te acordás o no? No, los nombres no. No te acuerdas los nombres, es importante los nombres, son recontra conocidos, lo que pasa es que esto es para venir y que yo lo tiro nomás como fecha histórica, recordar los nombres y rememorarlos es interesante. Yo ahora no me sale, era el brasileño, ¿cómo era? Que estaba en tierra brasileña digamos, el virrey de Portugal. Estamos hablando todo en el aire acá, no trajimos absolutamente nada, rememorando época, pero la fragmentación, sí, pero un monstruo. Sí. Al lado de nosotros un monstruo, pero ¿por qué? Porque eso respondía al monstruo imperial de aquellos tiempos. Si no hubiera respondido al imperialismo de aquella época, pasa lo que pasa en la mayoría de los países, que los fragmentaron justamente para que no pudieran valerse por su propia cuenta, que sean dependientes. Esa balcanización se habla por lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, y ahora, por ejemplo, la balcanización de Yugoslavia, que está hecho de un gran territorio, quedó partido en, no sé, Yugoslavia, yo creo que quedó partido como en 6, 7, Kosovo, Serbia, los montenegrinos, un desgole, eso que de terror. ¿Y qué logran con eso? ¿Qué logran con eso? Debilitar la zona, y ahí los dominan. Es como nosotros, si nosotros todo el chimangaje nos dividimos, estamos en el horno. Si nos juntamos, agarrate Catalina, lo que hablamos ahora del poder popular. Esto es lo mismo, el poder de las regiones, el poder de los países. Uruguay es un desastre hoy a nivel de lo que es integración regional, ¿verdad? Porque estamos totalmente alineados al poder de afuera. Es como que la historia se repite. Artigas, por ejemplo, lo odiaron los bonaerenses y los montevideanos. Dicen, Artigas era anti-montevideano. No. Montevideo era antartiguista, porque Montevideo estaba en la élite, como Buenos Aires estaba en la élite, y no lo querían Artigas, porque realmente fue un caudillo popular, que ellos no tenían pueblo. No tenían pueblo, ahí está el gran tema. Ellos representaban una élite, lo que es realmente la oligarquía, ¿verdad? El gobierno de unos pocos, como muchos quieren que sea acá. Hoy es también de unos pocos, hoy cambiamos. Y el gran demócrata Artigas, ¿verdad? Que ellos no lo eran tampoco. Porque Artigas cuando dice, mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana, tipo te está diciendo claramente, yo soy porque vos me das, claro. Vos me das esta posición, pero si vos decís se acabó, se acabó. Bueno, todo eso, tristemente, Artigas pierde la orejeada con el monstruo económico. Oh casualidad, ¿cómo estamos hoy, verdad? Hoy estamos también regidos por el monstruo económico, o sea que la historia vuelve a repetirse, y fue perseguido Artigas por el poder económico, el poder de los cajetillas, de los oligarcas. Se habla de segunda independencia, sería bueno, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Pero hoy se está hablando de la segunda independencia. La primera independencia fue esa independencia que, entre comillas, que si bien no gobernaba directamente el enviado del imperio, ¿verdad? Porque los pueblos comenzaron a elegir a sus propios dirigentes. No gobernaba el enviado de los imperios, pero el poder económico estaba metido dentro de cada país. Los gobernantes, después del intento de Artigas de la independencia real, mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana, ¿verdad? Y es darle poder al pueblo, al poder popular. La democracia, ¿no? El voto. El poder, claro. El poder del pueblo, claro. Seguro. No ha habido cambios. Hasta el día de hoy quedó planteado en nuestro país
menor o mayor injerencia del poder económico, fundamentalmente hoy extranjero, ¿no? Por eso se habla de segunda independencia. ¿Cuál es la segunda y definitiva independencia? La independencia económica, ¿no? Sin independencia económica no hay independencia. Hoy cada vez somos más dependientes, aunque tenemos nuestras propias elecciones y nuestro propio partido, ¿no? Porque cualquiera se puede confundir, decir, pero ¿cómo? ¿Por qué somos dependientes si nosotros elegimos a nuestros propios gobernantes? ¿Verdad? Eso es una trampa muy bien planteada, ¿no? Nosotros somos dependientes económicos, donde los gobernantes que financian el capital son los que tienen más posibilidades de ganar la elección. Nosotros competimos contra el capital, el pueblo compite contra el capital. El capital tiene sus propios representantes, que también, aunque parezca mentira, son los representantes del pueblo. Los que financian las campañas electorales para que el pueblo engañado vote es el capital, ¿no? Y necesitamos imperiosamente una independencia económica. La segunda y única independencia posible es la económica. ¿Cómo se logra la independencia económica? Y bueno, aplicando primero que los dirigentes, que los gobernantes, no estén al servicio del capital y que el pueblo forme parte de la elaboración de su programa de gobierno. Debe ser un programa de gobierno al servicio del pueblo y no al servicio del capital. Creo que los ejemplos sobran en materia de por qué no tenemos independencia económica y lo que eso significa. La falta de independencia económica dejó a Grecia como está, ¿no? Eso es falta de independencia económica. Directamente en Grecia, en un periodo de tiempo no muy lejano, el año pasado, un representante del Fondo Monetario Internacional fue ministro de Economía. Ya directamente en el poder los organismos internacionales de crédito, ¿no? Es fácil de entender. Artigas buscaba la patria grande, que era la unión de los pueblos en contra del imperio, ¿verdad? ¿Cómo podés frenar una potencia extranjera si no te unís con tus pares, con tus iguales, para liquidar las imposiciones que te trae el imperio de turno, ¿no? Por eso decimos que es lastimosa la posición de Uruguay hoy al servicio del imperio. Y en aquellos años, Luis, no hay que olvidarlo, porque es interesante, cuando la banda oriental cae por el imperio portugués, año 1000, llegó al 20, pudo haber llegado al 20, o 1819, por ahí. Bueno, no importa, por ahí anda. Montevideo festejó esto. Seguro, sí. Entonces dicen, Artigas fue anti-montevideano. No, Montevideo fue anti-artiguista. Claro. Esa es la realidad. Es un problema de clase. Es un problema de clase. Hubo una lucha de clases sociales. Exacto. Y Artigas representó al pueblo. Claro. Que ahí donde no estuvo en la Revolución de Mayo, ahí está. La Revolución de Mayo, 25 de mayo, día de la declaratoria de la independencia en Tucumán. Ahí me acordé. Tucumán. Pero ahí no estuvo el pueblo. Claro. Ahí no estuvo, ahí fueron 4 monos que se sentaron, los 4 doctores cajetillas de turno, anti-artiguistas, y dijeron, bueno, ahora somos libres, pero en definitiva siempre mirando o siendo serviles a los monstruos, ¿verdad? Al monstruo económico de aquellos tiempos. No es otra cosa que los intereses de clase, ¿no? La clase que se beneficia sirviendo al capital, y la otra clase social, que es la mayoritaria, la que sufre las consecuencias de la injerencia del imperio. Y lo traemos hasta nuestros días. Vos nombraste la lucha de clases, ¿no? ¿Cómo se han preocupado en esconder una realidad que es no se puede esconder, ¿no? Sí, no, inocultable. Es inocultable. Es inocultable, ¿verdad? Y bueno, la propia dirigencia sindical se ha encargado de fondear, de cajonear
y ha dicho en más de una oportunidad que la lucha de clases se terminó, ¿verdad? Porque en definitiva, ¿qué es la lucha de clases? La lucha de clases está basada en una clase social que es la que tiene el poder económico, que oprime a la otra clase social, que es la que no puede acceder a cubrir sus necesidades básicas. Entonces, cada conflicto, cada protesta, cada movilización, sea de trabajadores organizados o de pueblo en general, podemos dar un ejemplo concreto, muy simple, que es la lucha que llevaron adelante los vecinos del barrio general para que el servicio de transporte sea mejorado. No es otra cosa que la lucha de clase. Se materializa de esa forma, ¿no? Una clase social que gobierna, que no le permite a la clase social que necesita el servicio tener un mejor servicio. En defensa de sus intereses económicos, no le permite tener un mejor servicio, ¿no? Y una clase social a la que no le permiten acceder a un mejor servicio se organiza y reclama, ¿verdad? Reclama, denuncia y materializa lo que es lucha de clase. Es eso, ¿no? Artigas, en representación de lo más humilde, de la clase social más humilde, enfrentado a los agentes operadores de la época del capital. Totalmente. El capital. Y bueno, y hoy tenemos un gobierno, o una, para darlo más, con un mejor ejemplo, hoy tenemos una multipartidaria que gobierna este país al servicio del capital, ¿verdad? Que está compuesta por los 4 partidos que en los últimos 10 años han tenido representación parlamentaria. Esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, se explica por Pablo y Palotto, el derecho a que se pueda comprender. Ninguno de los 4 partidos que han tenido representación parlamentaria en este país en los últimos 10 años se ha opuesto a la injerencia, al mandato, podríamos decir directamente, del capital financiero internacional. Han hecho leyes para allanar el camino al ingreso del capital, para que el capital nos pueda saquear como nos está saqueando y contaminando, ¿no? Y bueno, naturalmente, si nosotros queremos dar un ejemplo histórico, debemos decir, Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente son profundamente antiartiguistas. Hoy sí. Claro. Hoy sí. Sí, hoy. Hoy sí. Hoy hablando sí. de hoy, por supuesto. Hoy sí. Volviendo a la lucha de clase. Sí, sí. Y mirá, volvemos para atrás. Sí, sí. Vamos para atrás, ya que estamos rebobinando, mirá qué lucha de clase interesante. Sí, sí. De etnia, incluso. Étnica. Para Artigas, ¿quiénes eran los primeros? Los que estuvieran en el fondo del pozo, Claro. ¿verdad? Ahora él decía que los más infelices infelices. sean los más Infelices, ahí está, no me salió la palabra. Infelices, perfecto. Una palabra medio complicada, pero está. Claro. Infelices, pero está perfecto. Está bien. Perfecto. Está bien, pero es una palabra fulera, pero Sí. pero era así. Es claro, sí, una palabra que de repente Infeliz. habría mejor. Infeliz, bueno, hay otra palabra, de repente, pero bien, Bueno, en la época pero bien, era en la época de repente justamente, hoy suena distinto. Está bien. Pero en la época era eso. Los más infelices fueron los más privilegiados. Ahí va la bocha. ¿Y quiénes eran los más infelices? Y los primeros de todos, los charrúas. Sí. Para el escudo de Artigas es un escudo en donde lo primero que existía era como una cosa de plumas y demás, y los símbolos charrúas y demás. Bueno, ¿a quiénes acabaron? Sí. ¿A quiénes fueron acabando? ¿Te das cuenta? Sí. ¿Por qué? Porque ¿quién ganó? ¿Quién ganó? No ganó Artigas. Claro. Ahí está el gran tema. Claro. A los primeros en destruir fueron los charrúas. Uno decía, no, pues no, esta gente no se adaptan, como también de Artigas dijeron que era un hombre no provocador, desorganizador o algo así, lo trataban como que era un desastre, una persona que era cualquier cosa menos, y Artigas está comprobado, un tipo con una gran cultura, ¿verdad? Para la época, ¿verdad? Una gran cultura, un hombre de culto, pero supo manejar las masas sociales como ninguno. Realmente un verdadero hombre del pueblo, porque aparte él Artigas adoptaba formas para comunicarse, por ejemplo, con los charrúas. Él era un charrúa más, claro, tenía una convivencia permanente. Entonces, cuando dicen, Artigas fue un hombre que no le gustó la ciudad, pero también un hombre que se manejó mucho con todas las culturas,
Cuando hablas, ahora que te hablan y te dicen que te hablan de que tenemos que ser multiétnicos, que no haya discriminación, y qué mejor ejemplo que Artigas. Artigas, si vos querés algo más plural que Artigas, no hubo. Pero ¿qué pasa? Las élites no querían eso. Las élites hasta el día de hoy. Hay historiadores, creo que estoy para los nombres, estoy de terror hoy. Hay un historiador que cuando habla de los charrúas prácticamente dice que eran cualquier cosa, que eran la cosa más peor que había. Resulta que fueron los principales soldados que tuvo Artigas en su gesta, y habla de los charrúas, y lo escuchaba hablar, tipo, te van a matarlo. Dice que eran un enchastre, que eran... Habrá habido de todo, ¿cómo no? Habrá habido de todo. Pero cuando se habla de inclusión social, ¿qué mayor inclusión social que la de Artigas? No es lo que está pasando hoy, porque como que la historia se repite, ¿viste? El inadaptado. ¿Vos sos inadaptado? Claro. Vos sos inadaptado hoy, yo también. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si fuéramos para atrás, estaríamos con los charrúas, es una fija. Sería el charrúa arriba y el charrúa Peña, y es una fija que sería así. Y bueno, y la historia se repite, por eso tanto lo citamos también, porque esto no es nuevo. Esto no es nuevo, esto sigue como una repetición de la historia, parece mentira, habiendo pasado 200 años, ¿verdad?, de todas estas gestas y alguno más. Si ponía a pensar 200 años no es nada, ¿verdad? Nada. No, 200 años no es nada. ¿Y no? Y la historia ha continuado. No sé si la palabra se repite. Han cambiado ciertos... Las formas. Sí, patrones. Han cambiado. Decíamos el otro día, el imperialismo en la época de Artigas mandaba el ejército y se quedaba con las cosas. Hoy no manda el ejército, manda el capital. El capital imperialista se introduce con la legislación de los gobernantes entreguistas, se instala en un país y saquea, ¿verdad? Lo que le pasó a Grecia. Grecia no fue invadida por ningún ejército extranjero. Hoy está saqueada, la gente hambrienta, y bueno, ¿cómo se explica? ¿Qué pasó? Es la injerencia del capital, y la injerencia del capital sobre gobiernos corruptos al servicio de ese capital que dejaron a un pueblo en ruina, sin ejército, sin tirar un solo tiro. Totalmente. ¿Y vamos por el mismo camino? Sí, vamos por el mismo camino. Vamos por el mismo camino, totalmente. Vamos por el mismo camino. Vamos por el mismo camino, sí. Y el Uruguay, que se ha abierto por estos gobiernos entreguistas, ¿no? Que se ha abierto a la entrada, sin control ninguno, del capital financiero internacional, además de eso, hoy actúa como mandadero en materia de política internacional del imperio. Vemos cómo gobernantes entreguistas uruguayos, no sé cómo denominarlo, juegan el papel de dividir América Latina y de reforzar organizaciones de países que tienen un mismo gobierno. Por ejemplo, el papel de Uruguay, en la persona del contador Danilo Astori, de integrar como miembro pleno a Uruguay a la Alianza del Pacífico, no es otra cosa que allanarle el camino al capital financiero internacional en materia de debilitar una organización como el Mercosur, donde tenemos, podríamos decir, dos países claramente, uno claramente antiimperialista como Venezuela, ¿verdad?, y el papel que ha jugado el gobierno argentino en materia de sacarse de encima, ¿no?, en gran medida al imperio, ¿no?, enfrentado al imperio. Claro, y Argentina, que no es un ejemplo, digamos, de absoluto nacionalismo, no, por llamarlo, no es, porque está la banca Morgan, hay un montón de cosas raras ahí adentro que sin embargo, pero justamente ha sido 100 veces más digno que nosotros, 100 veces más digno, y por esas dignidades lo critican. Yo lo escucho hablar, por ejemplo, lo más nefasto que he escuchado en mi vida, Macri, el otro fenómeno, yo no puedo entender. Vivieron la época de Menem, porque la vivieron, el tipo habla loas de Menem, dice, lo mejor que nos puede pasar, no sé qué, y hay gente que lo aplaude, o son más imbéciles que nosotros, o realmente también están más que anestesiados, porque un Macri
es invotable. Sí, Eso es invotable. El que tenga, claro, claro, exactamente. Pero para la masa social, ellos tienen que pensar, muchachos, ¿qué fue Menem? claro. Es lo mismo. Estamos hablando más que yo todavía escuchaba que están con la privatización de aerolíneas. O sea, ellos quieren, en definitiva, sí. quieren volver a la época de lo que es el consenso de Washington en su profundidad. No, son restauradores. La cosa más nefasta que ha sucedido por estos lares. Ahora, miren, tenemos el espejo de Chile, podemos mirarnos en Chile. Sí. Bueno, ya dieron quiebra las AFAP. Han saqueado a nivel chileno, han saqueado todo lo que tiene que ver con el cobre, que es su principal ingreso, que no es cobre, que lo más lindo que se dice que es cobre, pero se llevan otros materiales de muchísimo más valor, una cosa increíble, eso es increíble. Bueno, saqueo absoluto de países y resulta que querés volver a eso. Sí. Si ya lo viviste, Quieren volver a eso. entonces es incomprensible, ¿verdad? Pero ¿cómo se maneja la masa social? ¿Cómo pueden? Claro, lo manejan los grandes medios, ¿verdad? Que acá son repetidoras. Nuestros medios son repetidoras de eso. Dice, vamos a ver las noticias internacionales. Claro. Entonces aparece de Argentina, aparece todos los medios que tienen relación con Clarín. TN, entonces los tipos dicen, mirá lo que dicen, entonces, pues yo hablo con la gente, mirá, se dice tal cosa, pero ¿quién dice? Claro. Pero fíjate quién dice para después sacar una conclusión. Claro. Y después te encontrar otra información, también Uruguay, y dice, bueno, según la CNN tal y tal. Pará, loco, pará, sí. Aflojame un poquito. Vamos a hablar un poco con relativa coherencia, ¿verdad? Seguro que sí. El caso de Venezuela, están los restauradores de que el petróleo pase a mano privada, ¿no? Y bueno, y el país está dividido por las medidas que toma el gobierno venezolano, fundamentalmente en materia de distribución de la riqueza, basado en que el petróleo está hoy en manos de los venezolanos. Entonces, claro, la oposición criolla, al servicio del capital financiero, que es la que financia la desestabilización en Venezuela, quiere restaurar el neoliberalismo. Se terminó. Digo, no hay otra explicación al tema de por qué existen los conflictos que existen. El papel de Uruguay de debilitar el Mercosur y fortalecer la Alianza del Pacífico, que son países al servicio del capital financiero internacional, es un papel lastimoso, ¿verdad? Hablando de Artigas, ¿no? Algo totalmente anti-artiguista. Sí. Si Artigas viviera, estaría tratando de fortalecer la patria grande, y juntarse con los países que piensan que el imperio es el causante de todos los males. Sí, en los países amigos en la desgracia, ¿verdad? Seguro. Porque estos son países amigos en la desgracia. Claro. Ahora tenemos que tener gente que realmente se enfrente. Claro. Que sepa, porque si seguimos con estos cipayos, yo miro acá a la vuelta lo que tenemos en Uruguay, miro enfrente los cipayos que hay y los que estás viendo como candidato y te tiemblan las patitas, o decís, ¿a dónde vamos con estos locos? No, de ganar el sector de la derecha, o el sector al servicio del capital directamente en la Argentina, cambiaría el mapa político en América Latina, evidentemente. Y se incorporaría un país más a la restauración del neoliberalismo, o sea que nos golpearía duramente, mucho más, ¿no? Porque hay gente que se llena la boca diciendo que el gobierno de Cristina nos perjudica. Sí, totalmente. Sí. Este hombre ya lo ha planteado, él entiende que se debe privatizar, ¿no? O sea que devolver al capital privado lo que se había logrado restituir para el Estado y lo que eso significa, ¿verdad? Y los ejemplos están a la vista, cómo viven los mexicanos, cómo viven los colombianos, cómo viven los chilenos. Dios mío. Claro. Sí. Que no han dejado de privatizar desde el 70 para acá, ¿no? Sí. De Allende para acá, de Salvador Allende para acá, el proceso privatizador y de entrega de la economía a mano del capital extranjero ha sido continuo, sistemático, ¿verdad? Y el papel de Uruguay es terrible, ¿no? Es vergonzoso el papel de Uruguay. Con el viejo discurso, el trapo, siguen revoleando el mismo trapo, que somos un país pequeño. Ser pequeño no significa ser, ¿cómo se dice? Pobre. Servil.
Y pobre, no, y somos un país rico. No, más bien que sí. Vos, por eso no, pero el tema de la pequeñez nuestra es como dicen, no, pero que ese país no puede ser autosuficiente. Otra es autosuficiente, un bolazo. Justamente, pero lo que se argumenta, no, si no nos integramos al mundo, si no abrimos nuestras puertas, estamos muertos. No, estamos muertos y seguimos con esta política. Con esta política estamos muertos. El balance es absolutamente negativo. Claro, estamos hipotecando el futuro. Entonces, se puede ser pequeño, pero no necesariamente por ser pequeño se debe ser... dependiente. Sí, dependiente y alcahuete, y servil a los intereses que van en contra de la población, ¿verdad? ¿Hay todavía alguien que pueda creer que la asociación público-privada puede beneficiar al pueblo? No puede haber gente que crea eso. Si se ponen a pensar 2 minutos, van a llegar a la conclusión que históricamente en el mundo entero cualquier asociación público-privada le da a los privados la posibilidad de quedarse con todo. Y el objetivo del capital privado es obtener ganancias. Se terminó, ¿verdad? Entonces tenemos que estar en contra de eso, porque nos va la vida en eso. ¿Está? Claro, digo, si uno mira, y sigo dando el mismo ejemplo, de los países que están divididos, dice, no, pero el Uruguay no debe llegar al nivel que tiene Venezuela, de un país totalmente polarizado. Si nosotros tuviéramos un gobierno en el Uruguay que realmente defendiera los intereses del pueblo, vaya si tendríamos un país polarizado. Esta es la paz de los cementerios, sostenida por las organizaciones populares que una vez estuvieron al servicio del pueblo y hoy están al servicio del capital. Sí, totalmente. Claro, esa es la paz que está metida de pesado por un aparato que continúa presionando a la población, asustando a la población. Y fíjate, en ese susto, el otro día yo estaba escuchando un informe de un periodista y decía, dice, si cambiamos este sistema de apertura, no entran los capitales. Y yo te pregunto, escúchame, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué balance tenemos con los capitales? Porque cada 3 horas, inversiones capitales. Yo te pregunto, ¿los balances son absolutamente negativos de esa inversión que ha entrado al país libremente? Claro. ¿Y quién lo habla? Sí, se habla, por supuesto que se habla, no en los grandes medios, porque esos grandes medios están respondiendo absolutamente a esos capitales, ¿verdad? Son serviles y están al servicio de este monstruo y de este modelo económico. Muchos ya son propiedad del capital, porque viste que uno nunca se entera en este sistema capitalista de quién es tal medio de comunicación, ¿no? Tal medio de prensa. Entonces voy a decir, sí, la titular es fulana de tal, pero es un testaferro, ¿verdad? En realidad los que compraron todo es un capital X que necesita imperiosamente que la población piense lo que al capital le conviene que piense. Sí, fíjate que ahora Radio Colonia, Haddad la compra. Sí, y dijeron, no, que según aparentemente la USEC tenía tiene unos reglamentos que tiene que cumplir y demás, pero yo te pregunto, ¿echa la ley, echa la trampa? Vos lo acabas de decir. Entonces yo pongo mañana Luis Rivas. ¿De quién compra la Radio Colonia? No la compra Haddad, la compra Luis Rivas. Y bueno, estamos en la misma. ¿Qué empleado de Haddad? ¿Qué empleado, seguro? Es lo que está sucediendo, ¿no? Seguro. Y los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Y el cuarto poder, es verdad. Sí. Es verdad. Formación de opinión, sí, totalmente. Sí. Hay gente que repite como el oro, lo que escucha en la tele, es tétrico. Sí. Repiten como el oro, sí, como el oro. Ah, porque se dice tal cosa. Sí. ¿Viste? Es terrible. Sí, bueno, digo, ¿qué escuchás vos? Y seguro, los grandes medios. Sí. Yo lo he comprobado. Sobre todo los que sufren las consecuencias de estas políticas están al servicio de la defensa de las políticas. Van contra sus propios intereses, ¿no? Contra sus propios intereses. Logra tenés que abrirle gallego, estamos ya. Logra el capital a través de sus medios de comunicación convencer a la población más vulnerable desde el punto de vista económico. Lo logran convencer de que lo que se está haciendo está bien hecho y logran que vayan contra sus propios intereses contentos y felices. Van contra sus propios intereses muy contentos, ¿no? Me parece increíble
el poder que tienen, ¿no? Los medios de comunicación. Por eso vos escuchás cada cosa que se dice, ¿no? El famoso vamos bien, ese vamos bien que es terrorífico, vos te remás. El vamos bien, ¿no? ¿Para dónde vamos bien? 40.000 trabajadores en seguro paro, se siguen estirando los seguros de paro a solicitud de la central obrera, porque la central obrera, en vez de plantear apertura de fuente de trabajo, plantea que se siga estirando el seguro de paro de los trabajadores, ¿no? No es otra cosa que estar al servicio de que no revienten ningún estallido social. Claro, claro. Entonces, vienen más seguro de paro, ¿no? Vienen los capitales se van y te dejan con 6 meses seguro de paro por ley, y los otros meses de seguro de paro que vota el Parlamento lo paga el pueblo entero, ¿no? Porque el capital, que ese mismo Parlamento permitió ingresar con todas las ventajas y sin pagar impuestos, hizo lo que tenía que hacer en materia de ganancias, se retira y te deja vos con la responsabilidad de resolver el problema de los cientos de trabajadores que naturalmente si no le haces una extensión del seguro de paro terminan a dónde. Ya, bueno. ¿Verdad? Te dejan con un gravísimo indigencia problema. Total. Claro. A la indigencia total. Y esas cuestiones, vamos bien, pero ¿vamos bien a dónde? ¿A dónde? Entonces vos decís, al abismo. Este tipo que es un despreciable ser, como el Tabaré Vázquez, es uno de los seres más despreciables que yo he conocido. No lo conozco personalmente, pero con solo verlo me da una especie de asco, ¿viste? Bueno, prometió una tablet para los jubilados, ¿no? Y hay gente que hace campaña diciendo cómo se preocupan por los jubilados. La mejor forma de preocuparse por los jubilados es terminar con las jubilaciones miserables. Claro, no regalando una computadora. Entonces no nos pueden hacer creer semejante atrocidad. Atrocidad, ¿verdad? Terrorismo de Estado, siempre digo, jubilación mínima, terrorismo de Estado. Claro. Me había aburrido decirlo. Dale, Cifredo, si no viniste... Tenemos a Cifredo Almeida acá. Viniste a visitarnos nomás. Yo a visitarnos, ¿Qué tribuna? con la cabeza en otra cosa, me iba de largo ahí. Estás en otra historia, sí, estamos bien. hablando de He todo andado un dando poco. vueltas como caracol. Está bien. Y bueno, viste, y tienen todo que ver, ¿no? Cuando nosotros arrancamos hablando de la situación de los griegos, ¿no? Una situación crítica. Y vos nombraste que la fecha de hoy es una fecha histórica. Pasó y está pasando inadvertida. Increíblemente. Está pasando inadvertida. Una inadversión totalmente llevada, Sí, ¿verdad? sí, por supuesto. Esto está Sí, sí. armado, orquestado, Sí, que no claro. se sepa, ¿verdad? Claro. Es la fecha más importante para mí que tenemos en la historia de nuestro país y de la región. Sí, sí. Para mí la fecha más importante, y hoy es el bicentenario. No vi un diario, capaz que estoy equivocado, después llego y lo encuentro, pero lamentablemente es lo que está sucediendo. Hay que ocultar la figura de José Gervasio Ortiz, hay que ocultarla. ¿Cómo Pero llegado a eso? ya se veía, digo, en el 2010, yo leí un artículo, una persona sacando leí un artículo, cuando Guido se refería a lo mismo, y que ya se notaba que se quería ocultar la figura de Artigas. Estamos hablando de 2010, estamos en 2015, ¿no? Cuando el doctor Guido fue designado ministro del Interior, o sea, del Ejército, de la Armada, como es hoy, que es actual igual. Claro, ministro de Defensa. El Claro. ministro de Defensa, justamente, Mm. que en la actualidad es el mismo cargo, ya se notaba, ¿no? El hombre quería ocultar eso y bueno, y a tal que ya, como decís, digo... No están los diarios. Yo No, de no, repente no. después me llevo una sorpresa y aparece. Yo hoy de mañana busqué en los diarios No. esta nuestra declaración de independencia, que es el hito mayor que tiene, ni más ni menos que el hombre que fue un verdadero, ese sí que fue el revolucionario porque movió al pueblo lo que no hicieron los demás, y hoy no lo encontrás en los diarios. Cuando vos lo decís, una cosa, cuando él dijo, yo no soy el tipo de barba y pelo largo que perdonaba todo, que pedía perdón por todo, ¿no? Y ahí se refirió, y después nombrando también otras cosas sobre lo que era la figura de Artigas. Aparte de Dios y Artigas, se te agarró con las dos personas, ¿no? En ese artículo, en el año 2010, estamos hablando. Ya el señor Huidobro se notaba ya lo que se podía llegar a venir. Y bueno, está, y a tal punto está que no se trata de ocultar y de no recordar la fecha, ¿no? Justamente anoche estaba leyendo
artículos de revistas del año 79 y del 80, que hay mucho material en casa, y justo leía cosas, ¿no?, de lo que era, había sido la figura artiga, del reglamento de tierra, de lo que era las leyes, las instrucciones del año 13, todo eso. Y hoy los chicos, porque el gurú mío está en tercero, y no sé si le enseñan eso ya, digo, no sé si le están enseñando, le enseñan de artiga, le enseñan las cosas, pero no sé si ya lo da tan en profundidad como se daba antes. Hoy como se da por arriba y está, como que fue algo que pasó. Como fue algo que pasó, y antes se daba como una profundidad eso. Y hoy es como que... Claro, porque vos, Cifredo, le están enseñando ni más ni menos que 2 palabras, y más que trascendentes: soberanía e independencia, hoy perdida. Estoy seguro. ¿Tú cómo le enseñas a un niño si, che, ¿por qué hacen esto? Y mirá, esto está mandado por un organismo que se llama Fondo Monetario Internacional. Esto otro lo hizo otro que se llama el Banco Mundial. Esto otro lo hizo el Banco Interamericano de Desarrollo. Y vos decís, ¿cómo? ¿Y no somos soberanos e independientes? Te va a decir tu hijo. Y no, hermano, no somos, dejamos de ser. ¿Qué te parece? Eso es terrible, está en la tapa del libro y es lo que están ocultando hoy. Todos, blancos, colorados, porque tampoco yo no escucho ninguno que lo reivindique. Mirá, el otro día yo me reía, estábamos paviando con el guri mío más grande que tiene 14, cumple 15. Y me dice, digo, vos tenés que estar orgulloso de la bandera de tu pabellón nacional. Esa no es mi bandera. Digo, ¿cómo que va a ser tu bandera? Dice, no, mi bandera es blanca y roja. Dice, blanca y roja, ¿por qué? Por la entrega de la patria. Pues jodiendo, decía, me dice, esa es mi bandera es blanca y roja con estrellitas azules. O sea, viste que con 14 años te das cuenta de que, bueno, claro, mama también todo lo que uno va peleando, lo que uno va luchando por las cosas nacionales, por lo nuestro. Se quería mamando eso y dice que es una burla, que es una risa lo que hace la gente, lo que hace el Estado, 14 años. O sea, se dan cuenta las cosas. Sí, lo va viendo. ¿Viste? Y él dice que es una burla lo que le hacen al pueblo, una burla lo que le hacen los gobiernos. Y la penetración cultural, que notable, como también hablando de clases sociales, cómo llegó ahora la locura que yo los miro y digo, qué increíble, ¿no? Yo acá voy a hablar desde el punto de vista de los fierros. Yo fui fierrero y siempre me gustaron las motos, toda la vida llegué a tener motos, más o menos como la gente en épocas de soltería. Y la Harley Davidson es una moto de morondanga. Al lado de las motos japonesas es de morondanga. Vos agarrás una moto... Es una marca yankee. Vos agarrás una Harley Davidson y es como andar arriba un chancho, agarrás una moto japonesa, andar arriba un caballo, ¿viste? Porque son 2 cosas que no tienen nada que ver. ¿Qué se impone en este momento? Lo que es la élite y todo lo que tiene que ver con lo cultural. Se impone la Harley Davidson. Pero hay que ver, y quiénes andan también. Los ve a los personajes y todos, evidentemente, tienen toda una tendencia política. Es increíble cómo han logrado esa penetración con los McDonald's. Un amigo me decía a mí, dice, si no fuera por López Mena, las pasteras y McDonald's no morimos de hambre. Y ahora se está hablando de la McDonaldización de la justicia. ¿Escuchá esto? Se está hablando de la McDonaldización de la justicia. Ni más ni menos que Gustavo Salle, el fiscal Enrique Viana. Otro tema terrible, no sé si será tan así, pero... No, es esto de la McDonaldización. Sí, pero date cuenta que ya estamos hablando que sube un 10%, ¿no? ¿El qué? La carne, el pollo y el cerdo. Todos los días. No, ya está, o sea, las cosas comestibles sube todos los días. Digo, eso de cajón. Se pierde el control. Porque ayer le digo, se enojó conmigo, le digo, está anotado, le digo, tomá la plata, trae este surtido, le trae la plata. Cuando llegó, digo, pero no trajiste lo que yo te dije. Sí, pero como me dijiste. Dice, pero pasa que no me alcanzó. Claro. Digo, ¿cómo no te alcanzó? Dice, no. Dice, pues esto subió. Y había hecho, y nosotros hacemos por semana o por 15 días, o para no venir todos los días a hacer. Entonces digo, toda la semana sube la cosa. Todos los días sube la cosa. Y no hay inflación. No hay inflación. Se está hablando que se va a aumentar un 10% la carne de cerdo y la carne de pollo. La carne de cerdo, la carne de pollo y la carne ovina. O sea, la carne de oveja. ¿Qué es lo que la carne más barata que estábamos consumiendo? Que el pobre podía acceder o consumir. Hoy se va a subir un 10%. ¿Por qué? Porque le van a subir los impuestos, le van a cobrar el impuesto que no se le cobraba. Entonces por eso sube ese 10%, que es un 10,9, un 11, pero va a subir un 10.
y por eso va a subir un 10% la carne. Que eso significa una suba de un 14% en el producto porcino, la carne de cerdo, y entre un 5 y un 8% la carne de ave. O sea, es una suba bastante considerable. 8 pesos, no, porque vos, bueno, vas a comprar un kilo de pollo, el pollo entero. Estamos hablando que son casi 30 pesos más por pollo. ¿Qué estás pagando? Es plata, es plata. ¿No? Y 14 pesos más el kilo de carne de cerdo. 14 pesos más El kilo de carne de cerdo. Es plata. Se va a ir. ¿Qué? 14 pesos más por kilo. Sí, el sí, aumento que se dio. Es un aumento bastante considerable, durísimo. a pesar que dicen que es un aumento insignificativo. No, no es un aumento insignificativo, porque o sea, era la carne que tenía el pobre para comer barata, lo más barata. ¿La carne de cerdo? La carne de cerdo era la más barata, la carne de ave y el ovino. ¿Y sube la Sube carne de ave 10%, también? un 10%, suben las tres cosas, suben un 10%. Porque hay un impuesto, creo que es, no sé si un 10,9, un 11,9, que es el impuesto, no sé de qué, no lo puedo buscar, pero sé que ese impuesto se le aplica a lo que es la carne vacuna y a la carne de ave, al cerdo y al ovino no se está aplicando ese impuesto. Y ahora se le va a aplicar ese impuesto, que creo que es un 10, un 11, y bueno, y esa es la suba que va a tener la carne. Y la van a volcar, o se vuelca el 6% hay que volcarlo en precio. Sí, bueno, se nos está yendo Luis Riva, chino. Está quedando Cifredo Almeida, Fernando Peña. Entonces, Sí, nos vemos, Luis. es mucha plata. Entonces, cuando se habla de una suba insignificativa, no es una suba insignificativa porque con los salarios magros que hay... Sí, hoy nada es significante, ¿verdad? Hoy nada es significante porque venimos para atrás, estamos ganando lo mismo cada vez menos y las cosas no suben. Hoy ya se está hablando de que puede llegar a haber un 40% más de pobreza, entre un 30 y un 40% más de pobreza, que puede volver a haber un 30 o 40% más de la gente que supuestamente, entre comillas, pasó a clase media. Se entiende clase media, 15.000 pesos, 20.000 para arriba. No sos clase media, hermano, somos pobres. Somos pobres porque no te alcanza, donde pagues alquiler, donde pagues, no te alcanza, no comés. Entonces digo, estos personajes políticos que están arriba, que viven en una burbuja, ¿no? Porque no tienen noción de la realidad, se ve que no salen al mercado. No, la tienen. La tienen, pero no les importa. No pueden salir a decir que no hay pobreza. Con 15.000 pesos hoy no sos clase media, sos pobre, hermano. Sos pobre. Por favor. Y se llena la boca de 15.000 pesos, cuando todavía hay un gran porcentaje, una gran cantidad de la gente de este país que no ganan 15.000 pesos, que ganan 10, 11, 12.000 pesos. Sí, una jubilación mínima está en menos, todavía acá tranquilo, que andan los 6, 7.000. Ellos sabían lo que aducen, a lo que aplican, los 15.000 o 20.000 para arriba, es planilla, es nominal. Lo que se gana nominal se llama lo que se gana en planilla. Pero cuando te quedan resumen, lo que te descuentan, de ese 20 y pico por ciento, de ese 24,125% que te descuentan del sueldo si no llegás a cubrir IRPF, además después si vos te pasás para el IRPF, o sea, te están descontando un 35% del sueldo. Es una locura. Pero bueno, hay equidad y justicia para todo. Antes se cobraba para todo un 3% del sueldo, un 6% del sueldo. Hoy se cobra un 35%. Cuando pagás, el que tiene que pagar el IRPF, hay gente que paga hasta un 35% y más del sueldo cuando se descuenta el IRPF. Una reverenda locura. Vos estás hablando de un impuesto que afecta al laburante. Y fíjate el otro impuesto, que el IRAE, el impuesto a la renta, a las actividades económicas, en vez de subirse, ese impuesto se baja. ¿Y a quién favorece? Al monstruo económico. A las empresas grandes. Cuanto más grande la empresa, más se favorece con eso. Por eso lo que estoy diciendo. Totalmente al revés. El pueblo marchando al pie. Se le cobra al trabajador. Se le cobra al trabajador. Totalmente. Hoy está comprobado, están los números, no lo decimos nosotros, están los números. Que pagan la masa salarial, o sea, el trabajador, reunido todos los trabajadores del país, más todo lo que los pasivos, los activos,
pagan un 15% más de impuesto global que lo que pagan las empresas. Sí. El país recaba un 15, un 20% más la de masa impuestos salarial, en la masa salarial que la masa empresarial. Sí, totalmente. Se ha beneficiado al monstruo económico, a las empresas Entonces, grandes. Ojo, estamos hablando siempre empresas monstruos, ¿eh? Claro, Al comerciante chico, que también es un empresario, a ese lo mataron, ¿verdad? Estamos hablando pero hagamos bien la diferenciación. Porque viste que cuando hablamos de empresa, hay mucha gente que es empresario. El empresario chico, ese que deja la plata acá, el chico, a ese lo mataron también. O sea, estamos hablando siempre del monstruo. Acá, cuanto mayor sea, menos paga. Acá el que más gana, menos paga. Y estas empresas directamente, estas nacionales, pues ya no le podés llamar ni multinacionales, nada, porque son empresas que el dinero no tiene patria, entonces vos no sabés de dónde son. Bueno, esas empresas directamente no pagan nada. O sea, eso ya queda exento de todo impuesto. Esa es la grave situación que vivimos, ¿no? La injusticia absolutamente social. En este caso lo tributario, ¿verdad? Estamos en el horno y nosotros cada día más estirados. Y bueno, y este es el sistema que se va a seguir aplicando y que tiene, o peor todavía, porque se viene peor, todavía el ajuste del cinto, de nuestro ministro. Sí, fíjate que los números números reales, oficiales, están dando que primero tenemos mayor número de desempleo, números oficiales que para ser desempleado ya lo hemos hablado acá y tenés que hacer un curso para que te digan si está desempleado, es terrible. Sí, porque si hiciste una changa 2 días antes o 3 días antes, ya no sos ocupado. Sí. Si hiciste, trabajaste hace 15 días, no sos ocupado, sos ocupado. O sea, una cosa completamente, no va a ser defenestrante la palabra, porque defenestrante es cuando algo, pero una cosa como es ¿cómo podemos decir algo para que la gente... Incomprensible. Justamente, una cosa incomprensible, una cosa que es algo irrisorio. Vos fíjate, este país creció en los últimos 10 años, creció el 70%. Entonces el sueldo de los laburantes debería haber sido un 70% más, ¿verdad? Si creciste un 70%, los laburantes tienen que tener un 70% más de sueldo, ¿verdad? Bueno, no. El aumento del salario real fue del 43%. O sea que la diferencia, ¿quién se la comió? La diferencia se la comió el monstruo. Se la comió el grande. Fue, o sea, una transferencia del salario del de abajo al capital. O sea, a los grandes capitales. Y bueno, y ni que hablar de la ecuación esta que tenemos ahora, que vienen estas empresas grandes, que precisan infraestructura para trabajar en este país, y resulta que todo lo que destrozan, todo lo que se llevan, y la infraestructura esa ¿de dónde sale? Del bolsillo del salario, del bolsillo de los de abajo. Entonces estamos viviendo etapas realmente de absoluta injusticia social, que es lo que debemos revertir. No, y sí, bueno. Digo, y Juan Pueblo terminamos pagando. Bueno, nos estamos yendo, César, y bueno, si no nos juntamos, nos llevan puesto. Hasta una próxima audición de ABC COP Gestión Obrera.